Hola a todos, este es un video tutorial elaborado por Luis Fernando Salazar. Este video tutorial está basado en GFramework. En este video tutorial les explicaré la instalación, configuración, algunos aspectos generales de este framework y además les mostraré cómo es la implementación de un CRUD sencillo. Bueno, ¿qué es G? G es un framework orientado a objetos que es de software libre y está basado en PHP. Dentro de las principales características que este framework nos ofrece es que utiliza el patrón MVC, tiene acceso a bases de datos, es de fácil uso de web service, integración de variaciones del lado del cliente y del servidor, integración con jQuery, entre otras características. Cabe resaltar que la utilización de ese framework nos facilita el desarrollo de aplicaciones y además aumenta la calidad del producto a desarrollar. Ahora bien, ¿por qué utilizar G? Bueno, G es rápido, ya que solo carga las características que necesitamos. Tiene soporte de caché de gran alcance y está diseñado explícitamente para trabajar eficientemente con Ajax. Y además es seguro, ya que incluye validación de entradas, filtrado de salida, inyección SQL, entre otras cosas. Y cabe resaltar además que es profesional, ya que nos ayuda a desarrollar un código limpio y reutilizable. Este framework, como ya les había comentado, utiliza el patrón MVC, el cual nos garantiza una clara separación de la lógica y la presentación. Para realizar la instalación de G, lo que hacemos es abrir nuestro navegador. Podemos utilizar el navegador que queramos. En mi caso utilizaré Google Chrome. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar XAMPP y realizar su instalación. Nos dirigimos a la página de XAMPP. Vamos a la sección de descargas. Y posteriormente descargamos XAMPP, pues está la versión para Windows, Linux y demás. En este caso yo estoy utilizando Windows y voy a descargar la versión para Windows. Bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa, que uno de los requisitos que nos pide GFramework es que PHP tenga una versión de la versión 5.4.0 o superior. Como pueden ver, para la versión actual de XAMPP no tiene ningún problema con esto. Entonces procederemos con la descarga de XAMPP. Esta descarga empezará acá, bueno, pero yo ya realicé la descarga e instalación de este. Pueden pasar el video y realizan su respectiva descarga e instalación. Después de que realicen la instalación de XAMPP, para instalar GFramework, nos dirigimos a la página de este. Los links que estoy accediendo yo se los dejaré en la descripción del video para que les quede más fácil acceder a esto. Como pueden apreciar, esta parte de acá es la interfaz o la página de inicio de GFramework. Habla un poco sobre lo que les hablé hace rato, sobre por qué utilizar GFramework, ya que es rápido, seguro y profesional. Hay información de noticias, libros, testimonios, tutoriales, extensiones y demás. Los invito a que le den una ojeada a la página y se documenten un poco más allá de lo que les estoy explicando yo hasta el momento. Bueno, vamos a la sección de descargas y en este caso vamos a utilizar G 2.0.
Debemos de tener en cuenta una cosa, que para la instalación de G 2.0, a excepción de las anteriores versiones, hay dos formas de instalación. La primera forma de instalación es vía Composer, o la segunda forma de instalación es por medio de un archivo, como se utilizaba en las versiones anteriores. Esta versión de acá pues es la versión anterior, pero este video tutorial lo vamos a hacer en la versión estable más actual, que es la 2.0. Para ser más específicos, hasta el momento es la 2.0.6. Bueno, como les había mencionado, necesita PHP 5.4.0 o superior. Bueno, en la instalación de GFramework vamos a utilizar la instalación vía Composer. Inicialmente lo que tenemos que hacer es ir a la página de Composer e instalar Composer. Nos dirigimos a la página de Composer. Le damos en la parte de descarga. Y lo que hacemos es ir a nuestro directorio de XAMPP. Vamos a la parte de htdocs y podemos realizar la instalación en esta carpeta, pero para mi preferencia voy a crear una nueva carpeta llamada G, que es donde realizaré la instalación de este. Bueno, lo que hacemos es copiar el link de la carpeta o el link directo a esta carpeta y abrimos una consola. Nos situamos en la carpeta que les mostré anteriormente. Como pueden apreciar, ya estamos en la carpeta que les mencioné y copiamos esta parte de acá. Bueno, al copiar esta línea de comandos se nos instala el Composer en el directorio que nosotros nos situamos. Como pueden apreciar, ahí está la instalación de este y aquí ya quedó instalado Composer. Listo, después de tener instalado Composer, nos devolvemos a la página de GFramework y seguiremos con el manual de instalación que nos ofrece este. Bueno, copiamos este link de aquí, que es para realizar la instalación de un plugin del Composer. Lo pegamos en la línea de comandos y empezará la instalación de este plugin. Bueno, para la instalación vía Composer tenemos que tener una cuenta creada en GitHub, ya que más adelante nos pedirá acceso a esta. Entonces, mientras instala el plugin de Composer, vamos a la página de GitHub. Y nos registramos en esta. En esta parte de aquí colocan su nombre de usuario, su correo y su contraseña. Bueno, pues yo ya realicé el registro en este, así que no tengo necesidad de volverlo a hacer. Entonces, mientras tanto, me voy a loguear en la página de GitHub. Listo. Una vez estemos logueados en la página de GitHub, nos devolvemos al manual de instalación de G. Copiamos, bueno, G tiene dos versiones, una que es la Basic y otra que es la avanzada. En este caso vamos a realizar la instalación de la básica. Para realizar la instalación copiamos este link que lo pueden ver aquí y en la parte que dice Basic es el nombre de la subcarpeta en que se va a instalar G. Yo lo voy a dejar por defecto. Copiamos este link y lo pegamos en la consola de comandos que habíamos abierto. Empezará la instalación de este.
Como pueden apreciar ahí lo está instalando. Y nos dice que por favor pues, nos autentiquemos en GitHub y que lo que tenemos que hacer es copiar este link que está en esta parte de aquí. Copiamos este link, lo pegamos en nuestro navegador y le damos autorización para realizar la descarga de este. Lo hacemos normalmente, generamos el token y nos va a entregar una contraseña como esta de acá. Ahora lo que hacemos nosotros es copiar esta contraseña de aquí, ¿cierto? Como pueden apreciar acá, está acá. Tengan en cuenta de que no haya de tener de pronto espacios o algo así, ya que si tiene esos espacios de pronto no nos reconocerá la contraseña. Posteriormente, cuando copiemos esto, nos vamos acá a la parte de la consola y pegamos el token. Después de pegarlo, ya empezará la instalación de este. Creo que me equivoqué copiándolo. Vamos a ver. Listo, como pueden apreciar, ya reconoció el token y siguió con la instalación de este. Esperamos a que acabe la instalación. Bueno, mientras va instalando esto, les voy a hablar un poco sobre la versión de G 2.0 y la versión de G 1. Algo. La versión de G 2.0 fue un código que prácticamente se hizo desde cero y que bueno, tiene muchas mejoras en cuanto a la facilidad de uso. Como pueden apreciar, la forma de instalación es muy sencilla, o sea, no fue muy complicado instalarlo. Ya prácticamente estamos en los últimos pasos de instalación de este. Aquí está pues la instalación como tal. Se están instalando todos los componentes que tiene este. Esperemos un poco a que acabe. Listo, como pueden apreciar, ya acabó la instalación de este. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es iniciar el SAMP. Abrimos SAMP y le damos Start al Apache. Como pueden apreciar, aquí en G nos quedó la carpeta BASIC con todos sus respectivos componentes y todo lo demás. Listo, ya se inició el Apache de SAMP. Ahora vamos a la página localhost. Posteriormente vamos al directorio en que lo creamos, que en nuestro caso fue G basic web index.php, y como podemos apreciar ya quedó instalado G. Bueno, aquí está, por decirlo así, la interfaz que nos entrega inicialmente G. No sé, pueden cacharlearle un poco a la página, a ver cómo queda. Y ahora posteriormente seguiremos con la implementación del demo. Para la realización del CRUD utilizaremos un entorno de desarrollo el cual es NetBeans, y si ustedes quieren pueden utilizar bloc de notas, Notepad o el de su preferencia. Bueno, inicialmente empezaremos por la parte del registro de un profesor en la base de datos. Para empezar, iremos a la parte de el panel de control de SAMP y miraremos que esté iniciado tanto el Apache como MySQL.
Al revisar que ya estén iniciados, vamos a la página de administración de MySQL. Esperamos a que cargue. Luego vamos a la parte de nueva. Creamos una base de datos. Bueno, en mi caso le llamaré CRUD. Este nombre ustedes se los pueden crear con el nombre que deseen. En la descripción del video les dejaré el script para la creación de una tabla de departamento y una tabla de profesores, que es la que utilizaremos en este video tutorial. Inicialmente copiamos el script de departamento, vamos a la parte de SQL. Como pueden apreciar, ya quedó creada la base de datos CRUD y dentro de esta vamos a crear la tabla departamento. Le damos continuar. Esperamos a que se ejecute el script. Bueno, ya quedó ejecutado. Y ejecutaremos el script de profesores. Continuar. Debemos de tener en cuenta que en este video tutorial vamos a registrar, eliminar y buscar profesores, pero no vamos a manejar la tabla de departamentos. Entonces tenemos que ingresarle por lo menos un campo a departamento, ya que la tabla de profesores contiene a un departamento. Entonces haremos esto de forma manual. Vamos a insertar. Le damos un ID de departamento, un nombre puede ser sistemas. Continuar. Como pueden apreciar, ya quedó insertada en la base de datos un departamento. Y ahora sí empezaremos con el desarrollo de un registro de un profesor. Inicialmente vamos a File, New Project, PHP Application, damos en Net. Esperamos a que cargue esto. Vamos a la parte de búsqueda y buscamos el directorio donde instalamos G. Le damos a abrir y le damos un nombre al proyecto, que en este caso será Basic. Y después de esto miramos que la URL coincida con nuestro proyecto. En caso de no ser así, la podemos arreglar, pero en mi caso está bien, así que le damos finalizar. Debemos de tener en cuenta que utilizar este entorno de desarrollo no es necesario, ya que podemos hacer directamente esto con un bloc de notas, pero para facilidad y bueno, comprensión un poco mejor del código, vamos a utilizar este entorno de desarrollo. Antes de empezar a realizar el CRUD en la parte de registros, tenemos que ir a configuración, db.php, para realizar la configuración de la base de datos. Bueno, inicialmente esto es una configuración que G nos entrega. En la parte de username colocamos nuestro nombre de usuario y el password. Debemos de tener en cuenta que este es un proyecto que está en desarrollo más no en producción, ya que si estuviera en producción como tal no podríamos utilizar la cuenta con todos los permisos, o sea la root, sino una cuenta la cual tenga los permisos los menos posibles para evitar de pronto daños en la base de datos, y en la parte de contraseña obviamente no iría vacía. Bueno, eso en cuanto a la base de datos. En cuanto a la configuración de la página web, la parte que nos importa de esto de aquí es esta línea acá. Esta línea acá lo que nos dice es que se va a conectar a la base de datos por medio del archivo db.php. Si nosotros lo deseamos, podemos crear un nuevo archivo de db, el cual puede
contener una conexión a una base de datos diferente, creando aquí clic derecho, nueva PHP file, y aquí podríamos colocar la nueva configuración de la base de datos a partir de estas líneas de código de acá. Se debe tener en cuenta que en la parte de aquí se está conectando a la base de datos CRUD, que fue la que vamos a utilizar para este proyecto. Bueno, eso en cuanto a la configuración de la base de datos. En cuanto a la vista, vamos a la parte de site create.php. Bueno, este fue un código que desarrollé para este proyecto. Les iré explicando línea a línea en qué consiste, cómo se desarrolla y qué hace cada una de las líneas del código. Bueno, lo que hacemos aquí inicialmente es crear un link para la lista de profesores, ya que tenemos que acceder de la parte de registro de profesores también a ver el listado de profesores. Entonces lo que hace aquí es listar la vista view, que es la de la lista de profesores, que más adelante se las mostraré. Esta de aquí es una línea de código para el registro de los profesores, esta aquí para publicar un mensaje que nos va a llegar desde el controlador, que ya más adelante se los mostraré. Bueno, aquí pueden ver que estamos colocando todos los campos que corresponden a un profesor, su nombre de tipo texto, email de tipo email, fecha de nacimiento, ID de departamento, teléfono, dirección y un botón para crear el nuevo profesor. Bueno, esto a grandes rasgos sería la vista de registro de un nuevo profesor. Ahora vamos a ver cómo se conforma un profesor visto desde el punto de vista del modelo. Como podemos ver, en el modelo lo que tenemos es una conexión a la base de datos, la cual nos retorna una tabla profesor. Eso en cuanto a la parte de conexión a la base de datos. Pero además de eso tenemos un archivo para validar registro, que lo que hace es crear todos los atributos que tiene nuestra tabla de profesores, que son ID, nombre, email, fecha de nacimiento, ID de departamento, teléfono y dirección. Al crear todos estos campos, lo que nos hace es permitir una validación de cada uno de estos campos del lado del cliente, es decir, antes de enviar el registro a la base de datos. Como podemos ver aquí, por ejemplo, nos dice que el ID es de tipo entero y que el mensaje, en caso de que haya un error, es que es ID incorrecto, que el nombre es requerido y que el mensaje que va a colocar es campo requerido. El nombre que recibe un parámetro de este match es para decirle que reciba un parámetro, el cual con esta línea aquí lo que hacemos es decirle que solo va a recibir letras, y que el mensaje en caso de que no se cumpla es que solo va a aceptar letras. Bueno, se debe tener en cuenta que nosotros podemos hacer varias validaciones para un mismo campo, como podemos apreciar aquí, que es requerido, que solo puede utilizar letras, y en esa parte de aquí que tiene que estar en un rango entre 3 y 50 caracteres. Bueno, y así realizamos la validación para todos los campos del formulario: email, fecha de nacimiento y de departamento, teléfono y dirección. Una vez hecho todos estos campos, podemos ir a la parte del controlador, el cual es el que se encarga de conectar el modelo con la vista de usuario que ya les mostré. En cuanto al modelo, vamos a la parte de Site Controller y podemos apreciar en la parte de acá que está el de validar registros. Lo que hace validar registros inicialmente es que en una variable model guarda por decirlo así, un objeto, o bueno, guarda todos los campos de validar registro en esta variable modelo, es decir, guarda el ID, nombre, email, fecha de nacimiento, etcétera, sobre esta variable modelo, y podemos acceder a esta durante la aplicación en la aplicación como tal. Y además de eso definimos un mensaje que era el que teníamos en la parte de aquí, que es este de aquí, que lo que hace es mostrarnos
si fue el profesor creado correctamente o no fue creado. Con esta parte de aquí lo que hacemos es decirle que si el usuario hunde clic en el botón registrar profesor, entra a validar el formulario. ¿Cómo lo valida? Con las reglas de validación que colocamos aquí. Y en caso de que estas reglas de validación sean correctas, lo que hace es que crea una tabla de profesores, es decir, crea, por decirlo así, una instancia de la base de datos para crear un nuevo usuario. Entonces lo que hace es que en la variable tabla nosotros podemos acceder a todos los campos de la base de datos. Entonces decimos table nombre igual a model nombre. Entonces lo que hacemos es decirle que en el campo de la tabla de la base de datos nombre, colóqueme el valor que está en el modelo de nombre. Es decir, que en una variable nos coloque lo que el usuario ingresó en el modelo, por decirlo así, en la interfaz que nosotros le coloquemos. Eso en cuanto a todos los campos de nombre, email, fecha de nacimiento y de departamento, teléfono y dirección. Bueno, después de colocar en esta variable table todos los campos que el usuario ingresó, mandamos una consulta para que nos inserte a la base de datos. Después de insertar a la base de datos, si no hay ningún error, por eso utilizamos el if, nos muestra un mensaje diciendo registro guardado correctamente y limpiamos todos los campos de la interfaz que le mostramos al usuario. En caso de que se genere algún error, con estos cells lo podemos controlar. Y una vez insertado el usuario, lo que hace es renderizar de nuevo la vista create colocando el nuevo mensaje que nosotros habíamos insertado. Y bueno, esta es la parte del registro de un usuario. Ahora bien, seguiremos con la ventana de vista de profesores, es decir, una vista en la cual vamos a listar todos los profesores que se encuentran en la base de datos. Esta es la parte de la vista de profesores. Lo que hacemos con esta vista es listar todos los profesores que se encuentren en la base de datos. Para esto utilizamos una serie de tablas que, como pueden apreciar aquí, inicialmente creamos una tabla con todos los campos que tiene un profesor y por medio de un for each accedemos al modelo, es decir, a la base de datos, y la recorremos la tabla de profesores con su respectivo ID, nombre, fecha de nacimiento, departamento y demás. Esta parte de aquí lo que nos hace es enviarnos o direccionarnos a la parte de la vista de editar, que más adelante se las explicaré, y le pasa como parámetro el ID del profesor que queramos editar. Y esta parte de aquí es una serie de modal, el cual nos permite en una especie como de pop-up mostrarnos si deseamos eliminar ese profesor o no, para confirmar la operación o cancelar la transacción. Y como pueden apreciar, en la parte de aquí tenemos el link para crear un nuevo profesor. Lo que hacemos aquí es acceder a la vista create que se las expliqué anteriormente, la cual era esta de acá. Y esta vista de create o de registrar profesor nos permite acceder a la vista de profesores, que es la que les estoy explicando en este momento. Para listar los profesores, lo que nosotros hacemos es ir a la parte del controlador y en la parte de visualizar profesores accedemos a la base de datos. Por medio de esta sentencia aquí obtenemos todos los profesores y mandamos a renderizar pasándole como parámetro este modelo, es decir, todos los campos que están en la base de datos de profesores. Bueno, eso en cuanto a la vista del listado de profesores. Ahora bien, les voy a explicar cómo funciona la parte de editar un profesor.
La parte de editar un profesor también tiene acceso a la lista de profesores para volver a la ventana de lista de profesores. El editar profesor, ¿qué es lo que hace? Recibe como parámetro el ID que habíamos visto en la parte de acá, como pueden apreciar aquí, y lo que hace es proyectarnos en una serie de campos que es parecido al registro: el nombre, email, fecha de nacimiento y de departamento y todos los respectivos campos que tiene la base de datos. Debemos de tener en cuenta que la diferencia entre el editar y el registrar profesores es que en el editar nos va a aparecer todos los campos de un profesor para nosotros poder editarlos. Es decir, para registrar un profesor teníamos que todos los campos estaban vacíos. En este de acá van a estar llenos con el ID con los datos del profesor que queramos editar. Y pues aquí tenemos su respectivo botón para actualizar. Ahora bien, vamos a ver el controlador para editar un profesor. Este es el controlador para editar un profesor. Lo que hacemos inicialmente es decirle que nos guarde en la variable modelo todos los datos de un profesor, es decir, esta clase de acá. En la parte de aquí es para el mensaje, que también la tiene el registro de profesor, como ya les había explicado, para confirmar la transacción o enviar un mensaje de error a este. Inicialmente lo que hacemos con esta parte de aquí es decirle que acceda a la base de datos y guardemos el ID del profesor que nos llega como parámetro de la función vista, que está en la parte de acá, que nos envía un parámetro, como podemos apreciar acá, y que lo guarde en esta variable de aquí. Posteriormente le decimos que en la tabla de profesores, cuando el ID sea el ID que nos llegó como parámetro, nos guarde en esta variable table los datos del profesor. Entonces lo que hacemos es que en la parte del modelo, o sea en la interfaz del usuario, coloque el ID que nos viene de la tabla, y así para todos los campos del profesor: ID, nombre, email, fecha de nacimiento y departamento, teléfono y dirección. Después de realizar esto, lo que hacemos es proyectar esto en la base de datos, perdón, en la vista del editar profesores. Después de realizar este proceso de acá, lo que nosotros hacemos es el mismo proceso para registrar profesor. Si el usuario decide actualizar, entonces se valida que los datos ingresados por el usuario estén de forma correcta. Posteriormente lo que hacemos es decirle que lo que hacemos aquí es decirle que profesores en la posición del modelo ID, o sea en el modelo que nos llegó como parámetro, nos guarde en esta variable esto. Posteriormente de ya tener almacenado esos valores en la tabla, lo que hacemos es reemplazarlos por los nuevos valores que el usuario ingresó en la interfaz. Una vez reemplazados estos valores, lo que nosotros hacemos es mandar a la tabla a actualizar. Entonces se actualiza en la tabla de la base de datos los nuevos datos del profesor, y por último se manda a renderizar la nueva vista de profesor, perdón, sí, del profesor, con el respectivo mensaje de confirmación. Bueno, eso en cuanto a la parte de editar un profesor. Ahora bien, para eliminar un profesor como tal no tiene una vista, ya que, como les mencioné inicialmente, se utiliza por medio de una especie de pop-up, el cual se encarga de confirmar la transacción o cancelar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace? El controlador recibe como parámetro el ID del profesor que quiere eliminar, y en caso de que nosotros accedamos o le demos aceptar a la transacción, nos elimina el profesor. Entonces veremos este código en la parte del controlador. En la parte del controlador, para eliminar un profesor, lo que hace es que si el usuario desea aceptar
o enviar, mejor dicho, si el usuario acepta la transacción de eliminar, accede al ID. En esta variable aquí guardamos el ID que nos llega desde la base de datos, desde la interfaz de la vista, y decimos si el ID es un entero, entonces elimíneme ese profesor. Y una vez eliminado el profesor y si la transacción es correcta, nos dice por medio de un mensaje: el profesor con ID tal ha sido eliminado con éxito en una nueva pestaña. Y una vez pasado 3 segundos, este consent nos sirve para decir que después de 3 segundos vuelva a, o por decirlo así, después de que pasen 3 segundos, renderíceme la vista view. Entonces lo que hace es mostrarnos este mensaje en una pestaña y renderiza de nuevo la vista view. Eso en cuanto a la transacción exitosa. En caso de que haya un error, pues nos va a mostrar los mensajes de error. Y eso sería en cuanto a eliminar un profesor. Bueno, yo creo que esta es a grandes rasgos el código para el desarrollo del CRUD. Les voy a explicar, o mejor dicho, les voy a mostrar cómo funcionaría ya en ejecución este CRUD. Abrimos nuestro navegador de preferencia. En este caso yo voy a utilizar Google Chrome. Una vez hecho esto, vamos a la página de nuestro proyecto de G, que es localhost G Basic Web Index. Le decimos que queremos crear un usuario inicialmente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a registrar un profesor. Digamos, colocamos esto de aquí, pero nos dio por colocar números. Entonces, como pueden apreciar, una de las ventajas de G es que si las reglas de validación que colocamos en la parte de acá no son correctas, nos va mostrando un mensaje de error a medida que las vamos colocando. Entonces, coloquemos un mensaje correcto. Daniel Castellanos, un email, no sé, cualquier email. Debemos de tener en cuenta que lo bueno de G es que nos permite hacer todas estas validaciones tan solo con unas reglas sencillas, como las podemos ver en la parte de acá. Bueno, aquí colocamos una fecha de nacimiento, por ejemplo 1990. Podemos utilizarlo directamente así o utilizar el calendario que se encuentra en la parte de acá, por ejemplo esta fecha de aquí. Listo, eso en cuanto a la fecha de nacimiento. Como podemos ver, si los campos se encuentran correctos, se colocan en verde. Si no, se colocarán en un color rojo, como por ejemplo aquí. Y una vez coloquemos un campo correcto, ya quedaría bien. Debemos tener en cuenta que eso es una de las grandes ventajas que nos ofrece G. Como podemos ver, la interfaz no es del todo desagradable, es una buena interfaz y nos permite ir realizando validaciones de una forma muy fácil y que el usuario quedaría contento con los formularios que se pueden generar y el resultado final de la aplicación. Bueno, entonces vamos a crear un usuario. Entonces, como podemos ver, se está creando el usuario y nos colocó un mensaje si el usuario se pudo registrar o no se pudo registrar. Perdón, el usuario no, el profesor. Listo, una vez visto la parte de registro, vamos a la parte de profesores. Aquí se encuentran todos los profesores de la base de datos y como podemos ver, podemos editar un profesor, por ejemplo el que acabamos de ingresar. Ya no, digamos que ya no queremos que se llame Daniel Castellanos, sino que nos equivocamos si era de pronto Daniel, no sé, Ochoa, por ejemplo. Y digamos que en el proceso de cambiar el nombre nos equivocamos y aquí le colocamos un número, igual la validación se realiza. Y si queremos enviar el formulario, pero tenemos algún error, no nos deja actualizar o enviar esta consulta hasta que realicemos ese formulario. Hasta que realicemos el formulario de forma correcta. Esta es una de las ventajas que nos ofrece G, ya que no tenemos que enviar la consulta a la base de datos para que nos rechace el resultado de esta. Una vez colocado los campos de forma correcta, le damos a actualizar. Como podemos ver, nos dice el profesor ha sido actualizado correctamente.
Una vez hecho esto, vamos a ver si el campo se actualizó en la base de datos. Como podemos ver, el campo se actualizó, y para eliminar lo que hacemos es darle eliminar y decimos que si queremos eliminar el profesor con ID 6 podemos colocar este mensaje como tal el ID, o podemos colocar el nombre del profesor editando esta línea de código de aquí, y en vez de colocar ID colocamos nombre. Bueno, eso sería todo. Bueno, me falta confirmar la transacción. Profesor con ID 6 eliminado con éxito y está redireccionando. Y como podemos ver, ya quedó eliminado el profesor. Bueno, esto sería en cuanto a el proceso de elaboración del CRUD. Les dejaré el código en la descripción del video. Si tienen alguna duda, consulta o demás, me la pueden decir en los comentarios y con mucho gusto se las responderé. Espero que les haya gustado y esto fue todo.